en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Nos ponemos de pies y vamos a leer a partir del verso número 9 y hasta el final de este capítulo, en lo que hemos llamado verdades bíblicas del final del Evangelio de Marcos. Verdades bíblicas del final del Evangelio de Marcos. Capítulo 16, versos 9 al 20. Leemos la palabra de Dios con atención y reverencia. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te alabamos, te adoramos y te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa palabra. Rogamos que el Espíritu Santo ministre, Señor, con gracia y poder en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos sentamos. Confieso que al abordar en el día de hoy este capítulo y esta parte de nuestros textos en el Evangelio de Marcos, lo hice con cierta reticencia. La razón tal vez sea desconocida para la casi totalidad de nuestros hermanos, y es que este pasaje que hemos leído hoy es uno de los textos que ha estado sujeto a mayor controversia a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. La razón es, por sorprendente que le parezca a usted, la razón es que la mayoría de los eruditos evangélicos, y cito por ejemplo a William Hendrickson, autor de un conocido comentario bíblico evangélico reformado, cito a John MacArthur, uno de los más reconocidos pastores y ministros evangélicos, cito a James Edwards, cuyo comentario sobre el Evangelio de Marcos es considerado uno de los mejores en lengua inglesa. Repito, la mayoría de los comentaristas y autores evangélicos conservadores, respetuosos de la integridad de la Escritura, piensan
que este pasaje que acabamos de leer no formó parte original del Evangelio de San Marcos. Si usted tiene una Biblia, Nueva Versión Internacional NBI, o si tiene una Biblia, la Biblia de las Américas, New Standard American Bible, verá que en este pasaje, ambas Biblias y otras más, tienen un asterisco con una nota al pie que dice más o menos lo que yo acabo de declarar. Sin embargo, en el día de hoy no he querido pasar por alto este pasaje, habidas cuentas, primero, de que la controversia no es unánime, es decir, no todos están de acuerdo con esta perspectiva. Y segundo, porque estoy absolutamente convencido de que este pasaje, verso 9 al 20, contiene verdades bíblicas, o sea, verdades que se encuentran en la revelación de Dios en todo el Nuevo Testamento, y a la luz de eso vamos a compartir esta porción de la palabra. De hecho, William Hendriksen dice, hablando de este pasaje, que este pasaje es de gran utilidad porque nos da el punto de vista sostenido por la iglesia primitiva acerca de estas cosas. Luego dice que es bueno que se sepa y se diga que la conclusión de Marcos es obligatoria para nuestra fe y práctica hasta el punto en que su enseñanza sea definidamente apoyada por la Escritura en general. Por lo tanto, entendiendo que las verdades que hay aquí en Marcos capítulo 16, 9 al 20 son verdades bíblicas, vamos a examinar cada una de ellas con la esperanza de que el Espíritu Santo nos hable y nos indique en nuestra condición particular cuál es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Así que lo primero que vamos a hacer es examinar la primera verdad bíblica que aparece en el pasaje. Y la primera verdad bíblica que aparece en este pasaje es la verdad acerca de la resurrección. Noten ustedes que cuando leímos el capítulo 16, verso 1 al 8, nos encontramos con el testimonio de las mujeres que, habiendo llegado a la tumba, encontraron la piedra que estaba sobre la puerta, la entrada de la tumba, que estaba removida, y cuando entraron, escucharon y recibieron el testimonio de que Cristo había resucitado. Los versículos siguientes, del versículo 9 en adelante, son un testimonio de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, y de acuerdo con este pasaje, Jesús aparece a María Magdalena, lo cual está corroborado por San Juan capítulo 20. Aparece a dos discípulos camino a Emaús, lo cual está confirmado por el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y posteriormente aparece a los 12, lo cual está reafirmado en cada uno de los evangelios. De manera que la primera verdad que Marcos comparte, verdad bíblica en este pasaje, es la verdad de la resurrección. Jesucristo resucitó de los muertos. El fundamento central del mensaje del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, pero también que Cristo resucitó con poder. El mensaje central del evangelio es que en Jesucristo nosotros tenemos vida, porque Cristo es la resurrección y la vida. El mensaje del evangelio es que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Por lo tanto, la primera verdad que proclama esta conclusión de Marcos es la verdad acerca de la resurrección. Y usted también puede participar de esa misma esperanza, de esa resurrección en Cristo, a través de la fe y el arrepentimiento. Así que la primera verdad bíblica que aparece en la conclusión de Marcos es la verdad de la resurrección.
La segunda verdad bíblica que aparece en este pasaje de Marcos es la verdad de la evangelización. Note que en el verso 15 de este pasaje, después que Jesús aparece a los 12 y habla con ellos, el pasaje dice que Jesús les encomienda una comisión. Jesús les da una comisión, una ordenanza, y les dijo, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los estudiosos de la Biblia coinciden en decir que probablemente esa declaración formaba parte del contenido original de este evangelio, dado que San Mateo sigue en este aspecto, en el relato de la resurrección de Jesús, dado que Mateo sigue casi al pie de la letra lo que dice Marcos, probablemente esta declaración que tenemos aquí de la gran comisión de San Marcos sea una parte original e integrante de la conclusión del evangelio de San Marcos. Jesús le dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En San Mateo capítulo 28, la gran comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En el evangelio de Lucas capítulo 24, la proclamación es que Cristo tenía que padecer, que tenía que resucitar y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. La verdad que aparece en este pasaje es pues la verdad de la evangelización. Tenemos una orden como iglesia, como creyentes, tenemos una comisión. El Señor Jesucristo nos ha enviado, dice la palabra, a predicar la palabra. Justamente Lucas dice que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Usted y yo somos responsables de obedecer la gran comisión. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios, una orden de parte de Jesucristo. Predicad el evangelio a toda criatura. Eso significa que debemos predicar el evangelio a toda persona, sin excepción. Y hay veces que por razón de nuestra timidez o en razón de que tenemos vergüenza o en razón de que no queremos que los demás nos rechacen o se burlen de nosotros, en razón de que no quisiéramos una reacción adversa de parte de la gente, en ocasiones nos callamos. Y en lugar de predicar el evangelio a todo el mundo, seleccionamos lo que nosotros pensamos que responderán mejor. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sabe usted quién responderá y quién no responderá si no le predica? Es decir, ¿de qué manera sabe usted que alguien va a responder favorablemente al evangelio o que alguien no lo va a hacer si usted no le predica la palabra? La orden bíblica es: predíquele a todo el mundo y el Señor hará la obra. Deje la obra de Dios en manos de Él. La obra es de Él. Nosotros tenemos la encomienda de predicar, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted haga lo que tiene que hacer. Predique la palabra, evangelice a toda persona, que la obra es del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor si quiere, para la gloria de Dios. Así que tenemos en este pasaje, en esta conclusión de Marcos, primero la verdad de la resurrección. Cristo resucitó y es indudable que en toda la Biblia se proclama la verdad de la resurrección. Segundo, tenemos la verdad de la evangelización. Tenemos una orden, una comisión. Tenemos que predicar la palabra a todo aquel que está a nuestro alrededor. Además, en esta conclusión de Marcos, en esta final de Marcos,
tenemos también la verdad bíblica de la salvación. Note usted en el versículo 16 que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La obra de la salvación ha sido completada en la cruz del Calvario. Jesucristo ha muerto por nosotros y ha resucitado con poder. Pero para que la obra de la salvación se realice, el hombre y la mujer deben responder creyendo al mensaje del Evangelio. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora es la verdad absoluta proclamada en cada página de la Biblia, que cuando nosotros oímos el Evangelio y ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos salvación. Así lo dice claramente toda la Biblia. Leemos, por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a Romanos capítulo 10. En ese lugar, la Biblia dice, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Es decir, lo que dice la Biblia es: todo aquel que pone su confianza en Jesucristo como Salvador personal no será defraudado. Poner su confianza en Cristo, poner su fe en Cristo, significa que usted admite como buenos y válidas las verdades de la palabra, de que Cristo murió por nuestros pecados. Poner la fe en Cristo significa que usted consiente en el hecho de que ciertamente Cristo perdona pecados y salva. Poner la fe en Cristo significa que usted pone su confianza no en sus actos, no en sus obras, no en sus acciones, no en sus bondades, sino en el poder de la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo. Y cuando usted de corazón toma esta decisión, recibe a Jesús, la Biblia dice que usted será salvo. El versículo más conocido de la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad absolutamente bíblica, la verdad acerca de la salvación. Por supuesto, aquí se menciona el bautismo, y qué bueno que en el día de hoy hemos bautizado a varios hermanos, varias hermanos, porque el bautismo es una expresión pública de nuestra fe interior en Jesucristo. El bautismo es un testimonio público de que nosotros hemos recibido a Cristo y ahora pertenecemos a Cristo y ahora somos discípulos de Cristo. Nos bautizamos para testificar de nuestra condición, de nuestra salvación en Cristo. Por eso, si usted es un creyente, es alguien que ya ha recibido a Cristo, debe bautizarse. Porque el bautismo es una expresión pública y visible de la fe puesta en Cristo que hay en el corazón. Y si alguien dijera, bueno, lo que pasa es que a mí me bautizaron cuando yo tenía 1 añito, 2 añitos, 5 meses, 4 meses, tengo que decirle que a usted no lo han bautizado. Porque el bautismo es un acto que se realiza cuando usted cree en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, se bautiza. Pero usted no puede bautizarlo cuando usted tiene 1 mes ni 2 meses, porque los niños de meses o de días no saben lo que están haciendo. Y si me dijeran, bueno, lo que pasa es que los padrinos los representan delante de Dios, tengo que decirle que en la Biblia no hay tal cosa como padrinos. Hay un Padre Celestial que tiene hijos, aquellos que creen en Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Punto.
El bautismo es una expresión pública de nuestra fe interior en Jesucristo, pero por supuesto, el bautismo no nos salva. Note usted que en este pasaje no es el bautismo lo que es expresión de salvación, es la fe en Jesucristo. Porque note que el pasaje dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no menciona el bautismo, mas el que no creyere será condenado. Es decir que la salvación, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, la determina el Señor. Cuando el creyente cree, cuando la persona cree en Jesucristo, es salvo. No nos salva nada más. El bautismo no nos salva, las limosnas no nos salvan, leer la Biblia no nos salva por bueno que sea, dar el diezmo por importante que sea no nos salva, venir al templo por fundamental que sea no nos salva la fe en Jesús. Y solo la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. La verdad sobre la salvación, verdad bíblica sobre la salvación. Y si usted en el día de hoy ha creído en Jesucristo, usted es un creyente salvo, un hombre, una mujer salvos. Si usted ha sido bautizado como pública expresión de su fe, usted es un creyente en Jesucristo que ha practicado la obediencia del bautismo. Pero si usted es un creyente y no se ha bautizado, necesita dar ese paso, no como una forma de salvación, sino como una expresión pública de su testimonio de que ya usted es un salvo por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. La verdad bíblica sobre la salvación. Pero además, este pasaje no solamente contiene la verdad bíblica sobre la resurrección, no solamente tiene la verdad bíblica acerca de la evangelización, no solamente este pasaje tiene la verdad bíblica acerca de la salvación, sino que además este texto contiene la verdad bíblica acerca de la confirmación. Note lo que quiero decir. El versículo 17 y 18 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si nos preguntáramos qué es lo que quiere decir todo esto, vamos a encontrar la explicación en el versículo 20, que dice: y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándolos al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Los milagros que menciona este pasaje son una expresión o una forma de confirmación de la obra que Dios ha hecho. En el caso de la iglesia apostólica, el libro de los Hechos da testimonio abundante de que cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, Dios le dio la capacidad a la iglesia para hablar en otras lenguas, otros idiomas, para que la gente que estaba allí alrededor de ellos y que no conocía la lengua del lugar pudieran oír el mensaje del evangelio. La Biblia da testimonio de que en el momento, en el tiempo apostólico, el Espíritu Santo obró milagros de sanidad a través de manos de los apóstoles y de los creyentes. En el libro de los Hechos y en otros libros de la Biblia encontramos testimonio claro de la liberación de hombres y mujeres a manos de los creyentes. Incluso tenemos el episodio del momento en que Pablo, mientras estaba preparando una fogata después de aquel naufragio del cual habla la Biblia, manipulando allí los objetos, fue sorprendido por una serpiente que lo mordió, una serpiente venenosa. La gente del pueblo sabía lo que esa serpiente era, una serpiente venenosa, mortífera, y entonces Pablo se sacude, la tira allí al fuego, y la gente esperaba que en un momento Pablo se hinchara y se muriera, y no pasó. Dios lo salvó y se operó el milagro que confirmó la obra del evangelio. James Edwards, el comentarista que he mencionado más de una vez a lo largo de esta serie, es uno de los
estudiosos más importantes de la Biblia, y su comentario, como dije al principio, está catalogado como uno de los mejores comentarios bíblicos sobre el Evangelio de Marcos. Él dice, hablando de este pasaje que acabo de mencionar, lo siguiente: a menudo estos versículos son mirados con escepticismo por los cristianos de Occidente. El testimonio de la iglesia primitiva fue acompañado por señales y portentos que corroboraron el evangelio misionero. Lo mismo, dice él, es verdad. Lo mismo es verdad en muchas partes del mundo hoy, especialmente donde las señales concomitantes ayudan a convencer a los no cristianos de que el Dios cristiano es más real y poderoso que las creencias y los cultos locales. La referencia a señales en el versículo 17 y 18 es un recordatorio de que la fe cristiana no es una idea ni una filosofía, sino una manera de vida con el poder del Espíritu Santo. Y quiero recordar, mis hermanos, que servimos a un Dios poderoso. Isaías 46, versículo 10 dice, haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 43, versículo 13 dice que lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y la palabra de Dios confirma que efectivamente el testimonio de la iglesia fue acompañado en los primeros tiempos por señales y portentos, y que ese testimonio seguirá siendo acompañado por señales en el día de hoy. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, atención, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, Dios es poderoso. Dice la Biblia que Él es más poderoso que lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios es todopoderoso. Eso es más que un himno, es más que una afirmación, es una verdad. Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiere. Él puede sanar el cáncer. Él puede liberar de la gente de demonios. Él puede transformar vidas. Él puede hacer lo que Él quiera. Y a menudo, en zonas en donde el evangelio es restringido, en zonas, en países donde la palabra de Dios es perseguida, a menudo se manifiestan señales y prodigios para que sirva de testimonio a la gente que ve el poder del Dios vivo y verdadero. Y hay testimonios abundantes sobre esa realidad, de muchas maneras. Así que esto sigue siendo cierto. Dios sigue obrando cuando Él quiera y como Él quiera y donde Él quiera. Ahora bien, una aclaración. Lo que no podemos hacer nosotros es pretender manipular las obras de Dios, porque este versículo no nos autoriza a hacer actos de magia. Es decir, no podemos manipular a Dios y a nuestro antojo producir milagros. Los milagros los hace Dios cuando Él quiera y como Él quiera. Y si no los hace así, está bien, lo hará de otra manera, porque tal vez el más grande milagro que hay es que alguien conozca a Cristo y que sea salvo y que sea transformado. Como decía alguien ayer, creo que Francisco, citando una frase de John Piper, no se sorprenda si la gente no cree en el evangelio, sorpréndase cuando cree, porque es una obra del Espíritu Santo y es un milagro de Dios el nuevo nacimiento. Entonces, estos versículos no nos autorizan a pretender manipular las señales y pretender hacer actos como de, qué sé yo, de magia. Porque esos actos rayan en la blasfemia en ocasiones, o rayan tal vez en lo ridículo. Por ejemplo, hay personas, y aquí en el sur de los Estados Unidos hay iglesias evangélicas, que a la luz del versículo que dice que tomarán en sus manos serpientes, crían serpientes. No sé si ustedes han visto reportajes sobre eso. En el sur de Estados Unidos hay iglesias que crían serpientes, y entonces las crían, y serpientes venenosas, no son culebritas cualquiera, ¿no? Serpientes venenosas, las crían, y entonces en el púlpito el pastor
o evangelista agarra las serpientes y empieza a bailar y a danzar con las serpientes venenosas en la mano, porque el texto dice aquí que cogerán en sus manos serpientes y no. Pero resulta que hay varios pastores de allá que se han muerto. No sé si ustedes lo saben. Sí, no sé si lo saben. Hay varios pastores que han sido mordidos por estas serpientes. Algunos han permanecido vivos, pero otros se han muerto. Alguien dijo ahí amén, ¿no? Cuando dije que otros se habían muerto. Esto no es para que usted manipule las señales, ni juegue con ellas. No hace mucho leí de un pastor que evidentemente no sabía nadar, pero este salió en reportajes y él dijo que Dios le había dicho que él iba a caminar sobre las aguas, como Jesús. Así que se lanzó a caminar sobre las aguas, con tan mala fortuna de que se hundió y se ahogó. Se murió. Es decir, lo que este pasaje dice no nos autoriza a nosotros a pretender producir milagros. Cuando Satanás le dijo a Jesús que se lanzara de allá arriba del pináculo del templo, porque citando la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y citando la Biblia, tu pie no tropezará en piedra, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no podemos manipular a Dios, ni podemos manipular las señales divinas, porque Dios hará los milagros que quiera hacer cuando quiera hacerlos. Y usted le puede pedir uno si quiere, claro que sí, creyendo, porque Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de poder, y Él hará lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. La verdad de la confirmación de la palabra acompañada de las obras que Dios quiere hacer. Pero también este pasaje, este final de Marcos, tiene otra verdad bíblica, la verdad de la ascensión. Y es un tema del cual casi no hablamos, pero que forma parte del Evangelio. Miren el versículo 19 que dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. El evangelista Lucas registra esta misma verdad en los dos libros que él escribió. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios, en el verso 50 y 51, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es decir, Jesús fue alzado al cielo, Jesús fue elevado, fue ascendido a la patria celestial, a la gloria de Dios. Y tenemos en el Evangelio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, un registro del momento en que Jesús ascendió a los cielos. Los discípulos estaban mirándolo y Jesús fue elevado. Dice la Biblia que una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Por qué fue necesario que Jesús ascendiera a los cielos? Fue necesario en primer lugar para colocarlo en la posición de gloria y de poder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, mire esto, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 declara, verso 9 al 11, por lo cual también les exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo tenía que resucitar y ascender para ser colocado en la posición exaltada de gloria como Señor y como Rey. Además, Jesús tenía que resucitar y ascender a los cielos para permitir que el Espíritu Santo viniera a esta tierra. En Juan capítulo 16, en el verso 7 dice la Biblia: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, la ascensión de Jesús a los cielos fue necesaria para inaugurar la era del Espíritu Santo. Cuando Cristo asciende a la gloria de Dios y se entroniza a la diestra del Padre, envía el poder y la presencia del Espíritu Santo sobre la iglesia, y a partir de ese momento se inaugura la era del Espíritu Santo en la iglesia hasta el día de hoy. La ascensión era necesaria para que el Espíritu Santo viniera aquí a esta tierra y ministrara a los hijos de Dios. Además, la ascensión era necesaria para que Jesús pudiera ejercer su ministerio sacerdotal de interceder por los creyentes. Hebreos capítulo 8 dice en el verso 1: ahora bien, el punto principal de lo que decimos es esto: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en el capítulo 7, verso 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. San Pablo dice en Romanos 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Y de la misma forma que le dijo a Pedro cuando iba a negarlo 3 veces, que Satanás le había pedido permiso para zarandearlos, pero él dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Recuerda que en medio de tus angustias y de tus problemas y de tus dolores y de tu sufrimiento, Jesucristo está intercediendo por ti para que tu fe no falte y para que de esta prueba salgas fortalecido para la gloria de Dios. Él intercede por ti, Él intercede por ti en la presencia del Padre. Fue necesaria la ascensión de Jesús a los cielos para que Él pudiera ejercer su ministerio sacerdotal de intercesor por nosotros. También la ascensión a los cielos era necesaria para que se cumplieran los tiempos establecidos por Dios y Él envíe de regreso a Jesucristo en gloria a establecer su reino. En Hechos capítulo 3, el apóstol San Pedro dice, después de declarar la necesidad del arrepentimiento en el capítulo 3, verso 20 y 21, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto, mire esto, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. O sea, Jesucristo está en la gloria. Como dice la palabra en Hechos capítulo 1, Jesucristo fue ascendido y ocultado por una nube, y cuando los apóstoles estaban mirando hacia el cielo, los ángeles se les acercaron y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. En otras palabras, fue necesario que Jesucristo ascendiera a los cielos hasta el tiempo del cumplimiento de todas las cosas.
Y entonces Cristo regresará glorioso, en gloria, visible, físicamente, como Señor y Dios, para gobernar y para establecer su reino para siempre. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y usted puede participar de su reino si usted cree en Jesús. Si usted recibe a Jesús, usted participa también de su reino para la gloria de Dios. Así que en esta conclusión de Marcos hay varias verdades bíblicas. La verdad acerca de la resurrección, la verdad acerca de la evangelización, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca de la confirmación, la verdad acerca de la ascensión, finalmente, la verdad acerca de la misión. Note usted lo que dice el pasaje. Marcos 16, verso 20, el último versículo. Y ellos, hablando de los creyentes apostólicos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Si leemos el libro de los Hechos es el desarrollo, la narración de esto que estamos leyendo acá. Los creyentes de la iglesia de Jerusalén predicaron el evangelio en sus entornos, sus contornos, establecieron en las casas, reuniones en las casas. En Hechos capítulo 5, verso 42, usted lee lo que dice la Biblia. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, los grupos en los hogares no son una invención nueva, son una invención del Nuevo Testamento. Así que la iglesia se reunía en las casas, se reunía en el templo predicando la Biblia en Judea, en Jerusalén, en los entornos de la ciudad de la zona de Judea, en Samaria. Hasta Galilea siguieron avanzando y la Biblia da testimonio de los viajes apostólicos, los viajes de Pablo, primero, segundo, tercer viaje misionero, en lo cual el apóstol llevó la semilla del evangelio a las zonas del norte de esa área, lo que hoy es Turquía, zonas de Europa, lo que hoy es Grecia, lo que hoy es Macedonia, lo que hoy es Bosnia. Toda esa área geográfica fue impregnada con el mensaje glorioso del evangelio, porque Pablo estuvo cumpliendo la misión de Jesús. Y hay documentos históricos que indican, aunque en el Nuevo Testamento no lo tenemos, que no solamente los apóstoles, sino que todos los creyentes se dispersaban y donde quiera predicaban la palabra, cumpliendo con la misión. Y los apóstoles predicaron en Alejandría, en la India, en Éfeso, en tantos lugares, sembrando la semilla del evangelio. Y Hechos capítulo 28 termina con Pablo en Roma, en la prisión domiciliaria, predicando el evangelio. La misión. Hay una organización cristiana que se llama Hechos capítulo 29. Hechos 29. ¿Saben por qué? Porque la misión no se ha terminado. Hechos capítulo 29, no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. Hechos capítulo 29, lo estamos escribiendo ahora, usted y yo y nosotros. Porque la misión no se ha terminado, mis hermanos. La misión no se ha terminado. Cada generación, escuche bien, es responsable de cumplir la misión. Los creyentes del siglo I lo cumplieron. Cada generación es responsable de cumplir la misión. No se ha terminado. En el mundo hay 7,000 millones de personas. La mayoría sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. La misión no se ha terminado. En el mundo hay en la actualidad más de 6,000 grupos no alcanzados.
Lo que quiere decir que no tienen ningún testimonio o muy poco testimonio del Evangelio de Cristo. La misión no se ha terminado. La nación de los Estados Unidos, que nosotros en América Latina creíamos o hemos creído siempre que es una nación cristiana, tiene 300 millones de habitantes, la mayoría de los cuales no son cristianos, no han recibido a Cristo como Salvador personal. Esta tierra es una tierra de misión. La misión no ha terminado. El estado de Nueva York tiene 20 millones o más de habitantes. La mayoría sin Cristo. La misión no se ha terminado. La ciudad de Nueva York tiene 11 millones de habitantes de todas las etnias, grupos y lenguas. La misión no se ha terminado. Washington Heights, el Bronx, Queens, tienen cientos de miles de latinos y millones de personas de diferentes etnias, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, viviendo en la oscuridad. La misión no se ha terminado. Es nuestra responsabilidad cumplir la misión. Es nuestra obligación hacer lo que tenemos que hacer como personas y como iglesia para que esa tarea siga siendo cumplida de las formas diferentes amparadas por la Biblia, que sean a través de la obra de niños de la Navidad o a través de la obra misionera de nuestros hermanos que van por diferentes lugares del mundo predicando la palabra, o a través del trabajo de cada creyente en la fábrica, en la escuela, en la oficina, o a través del grupo celular que se reúne para predicar la palabra, o de aquel que riega tratados, de la forma que sea. La misión no se ha terminado, hay que seguirla, hermanos. Y no podemos parar. Por si alguien pregunta o preguntare por qué el tema de células en la iglesia, o por qué el énfasis en nosotros evangelizar, por qué no nos quedamos tranquilitos, disfrutando del gozo de unos con otros, y abrazándonos y besándonos y contentos, y nos olvidamos del resto del mundo. ¿Sabe por qué no? Porque la misión no se ha terminado y el gozo de Dios es la salvación de los perdidos. Por eso. Y en la medida que nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuevas células y nuevos grupos, estamos avanzando un poco más la misión. Como iglesia local, no podemos hacer todo, pero podemos hacer algo. Y usted como persona individual no puede hacer todo, pero puede hacer una parte. Haga lo que le corresponde. Hagamos nosotros como iglesia, haga la célula suya y la nuestra lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la misión no ha terminado. Seguimos adelante haciendo lo que Dios dice que hay que hacer para la gloria de Dios. Verdades bíblicas del final de Marcos, que nos confrontan y que nos llaman a entregar nuestras vidas a Cristo y a entregarnos nosotros mismos a la misión por la cual Jesucristo fue a la cruz, resucitó y fue a la gloria. La misión no ha terminado. Hagamos lo que tenemos que hacer. Les invito en el nombre de Jesús a orar en este momento. Vamos a orar. Y en este momento usted piense un minuto, usted solo en silencio con Dios. Piense un minuto en silencio con Dios. ¿Qué le ha dicho Dios en este día? ¿Cómo le ha hablado el Espíritu Santo?
Y piense por un momento qué parte tiene usted en esta obra y en esta tarea. No pregunte qué hace el hermano que está al lado suyo, ni la esposa o el esposo. No pregunte por lo que los demás están dejando de hacer o haciendo. Pregúntese por usted. ¿Qué estoy haciendo yo para avanzar la misión? Tengo que recordarme que la misión no ha terminado, yo soy parte de ella. Haga lo que Dios le dice que haga. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que el Espíritu de Cristo, que está aquí en este día, obre con poder, obre con gracia, que el nombre de Jesús sea glorificado. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados de comisión o de omisión, nuestras debilidades, nuestras fallas. Invístenos de gracia y poder para que hagamos aquello que tú quieres que hagamos para la gloria de tu nombre.